millonario dispara contra su caballo y lo abandona. Lo que pasa después te dejará sin palabras. En lo alto de las montañas, rodeada de vastos campos de pasto verde y establos impecablemente mantenidos, se encontraba la hacienda El Amanecer. Este majestuoso lugar era propiedad de Javier Arredondo, un millonario famoso por su fortuna, su dureza en los negocios y su trato indiferente hacia las personas y los animales bajo su cuidado. Para Javier, todo en la vida tenía un valor, y si algo no era útil o rentable, simplemente era descartado. En el centro de su imperio ecuestre estaba Trueno, un majestuoso caballo negro cuyo brillo en las competiciones lo había elevado al estatus de leyenda. Durante años, Trueno fue el orgullo de la hacienda, el campeón que llenó las vitrinas de Javier con trofeos y lo convirtió en el criador más admirado de la región. Pero incluso las leyendas pueden caer, y para Javier, la caída de Trueno llegó el día que sufrió una grave lesión en la pata trasera derecha durante una carrera. La lesión marcó un cambio drástico en la vida del caballo. Aunque los veterinarios recomendaron un largo periodo de recuperación, Javier no estaba dispuesto a esperar. Cada día que Trueno pasaba en el establo, sin competir, significaba una pérdida de dinero, y eso era algo que Javier no podía tolerar. Su ambición y su frialdad eran tan grandes como su riqueza. Una tarde, mientras caminaba por los establos inspeccionando a los nuevos potros, Javier se detuvo frente al corral de Trueno. El caballo estaba de pie, apoyando apenas su pata lesionada en el suelo, pero con la misma mirada orgullosa que siempre había tenido. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Javier, como si estuviera esperando una decisión. ¿Por qué seguimos alimentando a un caballo que ya no sirve?, preguntó Javier al capataz, Felipe, un hombre de cabello canoso que había dedicado su vida al cuidado de los caballos. Felipe intentó apelar a la humanidad de su patrón. Señor Arredondo, Trueno puede recuperarse, solo necesita tiempo. Este caballo le ha dado mucho, merece una oportunidad. Pero Javier no era conocido por su paciencia ni por su gratitud. No tengo tiempo para esperar milagros, Felipe, respondió con frialdad. Este establo necesita estar ocupado por un caballo joven, uno que pueda competir y ganar. Haz lo que tengas que hacer. Las palabras de Javier eran definitivas, y aunque Felipe sentía un profundo pesar, sabía que no podía desafiar a su patrón. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los campos, Javier decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con una pistola en el cinturón, caminó hacia el corral de Trueno, decidido a deshacerse del caballo él mismo. Trueno, confiado como siempre, levantó la cabeza al verlo acercarse. Javier abrió el portón del corral y se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. Sacó la pistola y apuntó a Trueno. Por un momento, dudó. La mirada de Trueno era penetrante, casi humana, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. Esto es por tu bien, murmuró Javier, tratando de convencer tanto al caballo como a sí mismo. Disparó, pero el tiro no fue certero. La bala rozó la pata de Trueno, causando una herida superficial pero dolorosa. El caballo relinchó de agonía y retrocedió, golpeando las paredes del corral con sus cascos. Aprovechando la confusión, Javier azuzó a Trueno para que saliera corriendo. «Fuera de aquí, desaparece», gritó mientras el caballo cojeaba hacia la oscuridad del bosque. Trueno corrió tan lejos como pudo, impulsado por el miedo y el dolor. Cada paso era una lucha contra la herida en su pata y el cansancio que se acumulaba rápidamente. La luna iluminaba su camino entre los árboles, pero el bosque no era un lugar seguro. Los sonidos de animales salvajes y el crujir de las ramas bajo sus cascos añadían tensión a su escape. Finalmente, alcanzó un pequeño claro donde colapsó, jadeando pesadamente. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos seguían abiertos, alertas, como si estuviera listo para enfrentar lo que viniera. En la hacienda, Felipe despertó sobresaltado, sintiendo que algo terrible había ocurrido. Se vistió rápidamente y corrió hacia el corral de Trueno, solo para encontrar el portón abierto y un rastro de sangre en el suelo. «¿Qué has hecho, Javier?», murmuró con amargura. Aunque sabía que enfrentarse a Javier era inútil, decidió en ese momento buscar a Trueno cuando tuviera la oportunidad.
El amanecer trajo un nuevo día a la hacienda, pero para Trueno, marcó el inicio de una batalla por la supervivencia. Con su pata herida y su cuerpo cansado, el caballo se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia un destino desconocido. Cada paso era un desafío, pero Trueno no estaba dispuesto a rendirse. Su instinto de supervivencia y su espíritu indomable lo impulsaban a seguir adelante, a pesar de la traición de aquel a quien había servido lealmente durante tantos años. El bosque, aunque peligroso, ofrecía pequeños refugios. Trueno encontró un arroyo donde bebió agua y alivió un poco su sed. Su reflejo en el agua mostraba un caballo que había perdido mucho, pero que aún tenía una chispa de lucha en sus ojos. En su mente, algo le decía que su viaje no había terminado, que todavía quedaba un propósito por cumplir. Bajo un cielo despejado y el calor suave de la tarde, Trueno caminaba lentamente por los campos del rancho de Don Matías. Aunque su cojera aún era visible, su presencia irradiaba una majestad que inspiraba a quienes lo observaban. Su historia, que había llegado a todos los rincones del país, lo había convertido en algo más que un caballo. Trueno era un símbolo de fortaleza, resistencia y redención. Mientras tanto, Javier, consumido por el remordimiento, luchaba por encontrar su lugar en un mundo que ya no lo admiraba. Su fortuna había disminuido drásticamente, sus patrocinadores lo habían abandonado, y su hacienda estaba al borde de la quiebra. Solo, rodeado por el vacío de su inmensa propiedad, comenzó a reflexionar profundamente sobre los errores que lo habían llevado a esa situación. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos de su familia, encontró un diario que pertenecía a su abuelo, el fundador de la hacienda El Amanecer. En sus páginas, Javier leyó sobre un caballo llamado Centella, quien, según las historias, había salvado la vida de su abuelo durante una tormenta al guiarlo a un lugar seguro. Las palabras escritas en el diario lo conmovieron profundamente. Los caballos no son solo animales, son compañeros, protectores y almas que reflejan lo mejor y lo peor de quienes los cuidan. Estas palabras resonaron en Javier, despertando en él un deseo de cambiar. Decidió vender la hacienda y todos sus bienes restantes para financiar un santuario para caballos maltratados y abandonados. El santuario sería bautizado como La Nueva Amanecer, en honor a Trueno y a todos los animales que habían sido olvidados por quienes debían protegerlos. Mientras tanto, Trueno continuaba su vida en el rancho de Matías, pero algo inesperado estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras pastaba tranquilamente, una yegua parda llamada Estrella se acercó a él. Estrella había sido rescatada meses atrás de un criadero donde había sufrido maltratos, y aunque inicialmente desconfiaba de otros caballos, encontró en Trueno una conexión especial. En poco tiempo, los dos se volvieron inseparables, compartiendo los campos y las noches bajo el cielo estrellado. El vínculo entre Trueno y Estrella trajo una nueva sorpresa. Unos meses después, nació un potro negro con una pequeña mancha blanca en la frente, como una estrella que brillaba en la oscuridad. Don Matías, emocionado, lo llamó Destello, simbolizando el renacer y la continuidad del espíritu de Trueno. La llegada de Destello fue celebrada por todos los que conocían la historia de Trueno. Las noticias del nacimiento llegaron incluso a Javier, quien visitó el rancho en un acto de humildad. Aunque sabía que su presencia no sería bienvenida por todos, Javier pidió hablar con Matías. «No puedo cambiar lo que hice», le dijo con sinceridad, «pero quiero ayudar a que este lugar siga siendo un refugio para caballos como Trueno». Matías, conmovido por el cambio en Javier, aceptó su oferta. Juntos, comenzaron a trabajar para expandir el refugio, convirtiéndolo en un lugar donde los caballos heridos y abandonados podían encontrar sanación y un nuevo propósito. Trueno, aunque ajeno a los detalles de este acuerdo, continuó siendo la figura central del rancho, guiando a otros caballos con su ejemplo de resiliencia. El tiempo pasó, y Trueno vivió el resto de sus días rodeado de cuidado, amor y respeto. Aunque su cuerpo eventualmente sucumbió al paso de los años, su legado quedó grabado en cada rincón del rancho y en los corazones de quienes conocieron su historia. Matías y Felipe plantaron un árbol en el lugar donde Trueno descansaba,
un símbolo de la vida y el renacimiento que él representaba. La última escena muestra a Destello, ahora un joven y vigoroso caballo, galopando libremente por los campos junto a Estrella. Sus movimientos son un reflejo de la fortaleza de Trueno, mientras el sol se pone en el horizonte, bañando el rancho con una luz dorada. En la colina donde descansa Trueno, el viento mueve suavemente las hojas del árbol, como si el espíritu del caballo aún vigilara su hogar. En el pequeño rancho de Don Matías, un hombre mayor conocido por su bondad y amor hacia los animales, Trueno encontró un refugio inesperado. Don Matías, amigo cercano de Felipe, no hizo preguntas al recibir al caballo, simplemente lo miró con ojos sabios y una suave sonrisa, comprendiendo de inmediato que Trueno había pasado por algo terrible. «Este muchacho tiene espíritu», dijo mientras acariciaba el lomo del caballo. «Aquí estará a salvo». Los días que siguieron fueron de lenta recuperación. Don Matías y Felipe trabajaban juntos para cuidar de Trueno, alimentándolo con hierba fresca y limpiando su herida con un ungüento especial que Matías preparaba con plantas locales. Trueno, aunque al principio desconfiado, pronto comenzó a responder al cuidado. Sus ojos apagados recobraron brillo, y sus movimientos se hicieron más firmes. Aunque la cicatriz en su pata trasera le recordaba el disparo de Javier, su fuerza interior no había sido quebrada. Mientras tanto, en la hacienda, El Amanecer, las cosas comenzaban a desmoronarse. Javier, arrogante como siempre, había invertido una fortuna en un joven caballo que prometía ser el próximo campeón de su establo. Sin embargo, el animal, maltratado por los entrenadores y sometido a un régimen extremo, no respondía como esperaba. Sus apuestas financieras y emocionales en el nuevo caballo se convertían en pérdidas, y el personal de la hacienda comenzaba a cuestionar su liderazgo. Felipe, quien había dejado su puesto en la hacienda tras rescatar a Trueno, observaba desde la distancia cómo la reputación de Javier se deterioraba. Los clientes importantes comenzaban a retirar sus caballos de El Amanecer, y los rumores sobre el maltrato hacia Trueno y otros animales se esparcían entre los círculos ecuestres. Incluso los trabajadores restantes en la hacienda empezaban a hablar en voz baja sobre el trato despiadado de Javier. En el pequeño rancho de Don Matías, Trueno daba sus primeros pasos hacia una nueva vida. Aunque aún cojeaba ligeramente, su espíritu era indomable. Matías, quien había sido jinete en su juventud, decidió que Trueno merecía más que una vida de pastos tranquilos. «Este caballo tiene una historia que contar», dijo un día mientras observaba a Trueno caminar bajo el sol del atardecer. «Y creo que es hora de que el mundo la conozca». Con la ayuda de un viejo amigo periodista, Don Matías comenzó a difundir la historia de Trueno. Publicaron fotos del caballo durante su recuperación, mostrando la cicatriz en su pata trasera como un símbolo de resistencia. La historia llegó rápidamente a las redes sociales, y pronto, personas de todo el país hablaban del caballo que sobrevivió al disparo de un millonario. Los comentarios eran abrumadores. Algunos condenaban a Javier directamente, mientras que otros expresaban admiración por Trueno y gratitud hacia Matías y Felipe por salvarlo. La atención mediática no solo llevó apoyo al pequeño rancho, sino que también inició una conversación más amplia sobre el trato ético hacia los animales en el mundo de las competiciones ecuestres. En la hacienda, Javier observaba todo con creciente furia. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era asociado con crueldad y avaricia. Intentó negar las acusaciones, pero los antiguos trabajadores de la hacienda, incluido Felipe, no tardaron en confirmar los rumores. El golpe final llegó cuando un importante patrocinador anunció públicamente que cortaba relaciones con Javier. «No apoyamos a quienes no respetan a los animales», declaró la empresa en un comunicado. Mientras la fortuna de Javier se desmoronaba, Trueno seguía avanzando hacia su propio renacimiento. Un día, durante un evento comunitario organizado en el rancho de Matías, el caballo fue presentado al público. Cojeaba ligeramente, pero su presencia era majestuosa. Los niños lo acariciaban con asombro, y los adultos tomaban fotos, inspirados por su historia de supervivencia. Trueno se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resiliencia podía prevalecer. Javier, en su soledad y derrota,
comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Por primera vez en años, sintió el peso de su crueldad y la pérdida de todo lo que había construido. Una noche, decidió visitar el pequeño rancho de Matías, buscando una última oportunidad de redimirse. Al llegar, vio a Trueno bajo la luz de la luna, pastando tranquilamente en un campo cercano. Su corazón se encogió al recordar el disparo, la traición y la mirada de confianza que había destruido. Aunque Javier no se atrevió a acercarse al caballo, dejó una carta en la puerta de la casa de Matías, admitiendo sus errores y ofreciendo apoyo financiero para el refugio. En la carta, escribió: "No puedo cambiar lo que hice, pero quiero asegurarme de que este caballo tenga todo lo que necesita para vivir la vida que siempre mereció". Trueno, ajeno a la visita de Javier, continuó su vida en el rancho, rodeado de cuidado y amor. Aunque llevaba la marca de su pasado en su pata, su historia trascendía más allá de la tragedia. En cada paso que daba, mostraba al mundo que la verdadera fortaleza no radica en el cuerpo, sino en el espíritu. Trueno avanzaba lentamente por el bosque, con su pata herida dificultando cada paso. Los sonidos del amanecer llenaban el aire, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas y el suave murmullo del viento entre los árboles. Pero para Trueno, todo era una lucha constante. Su cuerpo, acostumbrado al cuidado y la comodidad de la hacienda, ahora se enfrentaba a la dura realidad de sobrevivir en la naturaleza. El sol comenzaba a elevarse, bañando el bosque con una cálida luz dorada. Trueno encontró un pequeño claro donde descansó bajo la sombra de un árbol. Su respiración era pesada, y la herida en su pata trasera sangraba lentamente, dejando un rastro que podría atraer a depredadores. A pesar del dolor, sus ojos reflejaban una mezcla de fatiga y determinación. No estaba dispuesto a rendirse. Conforme el día avanzaba, el hambre empezó a hacerse presente. Trueno buscó instintivamente algo que pudiera comer. Encontró hierba seca cerca de un arroyo y mordisqueó lo poco que había. Aunque no era suficiente para saciarlo, le dio la energía necesaria para seguir adelante. Mientras bebía del arroyo, su reflejo le devolvió la imagen de un caballo diferente. Su pelaje negro, antes brillante, estaba cubierto de polvo y pequeñas heridas, y sus músculos se tensaban con cada movimiento. Era como si la naturaleza misma le estuviera poniendo a prueba. Mientras tanto, en la hacienda, Felipe no podía quitarse a Trueno de la mente. Esa mañana, mientras limpiaba los establos, observó a Javier pasear por la propiedad como si nada hubiera pasado. La indiferencia del millonario lo llenaba de rabia contenida. Finalmente, decidió actuar. No puedo dejarlo allá afuera. No así, se dijo a sí mismo. Esa misma tarde, montó un caballo y salió en dirección al bosque, siguiendo el rastro de sangre que había visto en el corral. En el bosque, Trueno enfrentaba nuevos peligros. Al caer la noche, los sonidos de los depredadores comenzaban a llenar el aire. A lo lejos, el aullido de un lobo hizo que sus orejas se levantaran, alertándolo. Aunque estaba cansado, su instinto lo mantuvo en movimiento. Caminó hasta encontrar un refugio improvisado bajo unas rocas, donde se acurrucó, tratando de mantenerse seguro. Esa noche, la temperatura descendió bruscamente. Trueno temblaba, su cuerpo debilitado, luchando por conservar el calor. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza surgió, el sonido distante de cascos golpeando el suelo. Trueno levantó la cabeza, sus orejas captando el sonido con atención. Aunque estaba demasiado débil para relinchar, su corazón pareció latir con más fuerza. Felipe, guiado por su experiencia y un profundo sentido de culpa, finalmente encontró el rastro de Trueno cerca del arroyo. Al llegar al refugio improvisado bajo las rocas, vio al caballo acostado, con los ojos abiertos pero llenos de cansancio. «Ahí estás, amigo», murmuró mientras desmontaba lentamente para no asustarlo. Se acercó con cautela, dejando que Trueno olfateara su presencia antes de intentar tocarlo. Trueno, aunque desconfiado al principio, permitió que Felipe se acercara. El hombre sacó vendas y agua que había traído consigo, limpiando la herida en la pata trasera del caballo con movimientos suaves y cuidadosos. «Te sacaré de aquí», prometió, su voz cargada de emoción. Aunque no podía devolver a Trueno a la hacienda,
Felipe sabía que tenía que encontrar un lugar seguro para él, un lugar donde pudiera sanar y, quizás, encontrar una nueva vida. Mientras Felipe preparaba una improvisada camilla para transportar a Trueno, el caballo pareció mirarlo directamente a los ojos. En ese momento, el hombre sintió algo más que gratitud, sintió un vínculo profundo, como si Trueno entendiera que todavía quedaba una oportunidad para ambos. El amanecer encontró a Felipe guiando a Trueno fuera del bosque, hacia un pequeño rancho que pertenecía a un amigo de confianza. Era un lugar humilde, lejos del lujo de la hacienda de Javier, pero lleno de calidez y compasión. Trueno, aunque débil, parecía comenzar a recuperar algo de su espíritu. Por primera vez desde su abandono, había esperanza en su camino.